Hay novedades en el país, y es muy importante porque justamente, a ver, ya hace un tiempo empezaron a utilizarse y cuenta con la aprobación específica de la FDA y de la ANMAT, diferentes fármacos para el tratamiento de la obesidad. Donde entendemos que el tratamiento de la obesidad siempre tiene que ser un abordaje interdisciplinario, integral, basado en los cambios de hábitos, en la mejora de la alimentación, pero donde muchas veces encontramos dificultades en el paciente para llevar a ese cambio a la práctica, donde desea cambiar, desea mejorar, hasta tiene el conocimiento porque ya ha ido a nutricionista o está procurando hacerlo, pero encuentra dificultades. Dificultades que tienen que ver por el propio mecanismo del desarrollo de la obesidad y por el propio mecanismo de los productos ultraprocesados que generan en nuestros mecanismos regulatorios de hambre y saciedad. Entonces el paciente se encuentra con la dificultad de llevar a la práctica porque se siente que se queda con hambre, que no puede saciarse, que necesita porciones más abundantes, que necesita comer con más frecuencia de lo conveniente, que necesita de una manera, por un motivo u otro, a veces por hambre real, a veces más por hambre emocional, como se lo suele llamar, el consumo de productos ultraprocesados, ricos en azúcar, en harina, en grasas, que no termina de conseguir ese cambio necesario para generar la pérdida de peso deseada. En ese sentido, desde el punto de vista médico, el fármaco cumple un rol fundamental porque justamente le da ese recurso, esa herramienta, esa capacidad que de otra manera no lo estaba consiguiendo. ¿Sí o sí hay que realizar una cirugía o puede ser evitable? No, claramente la cirugía en una etapa de la historia del tratamiento de la obesidad fue el recurso por ahí más eficaz, que si bien si lo medimos por pérdida de peso seguirá siendo, pero con un riesgo muy alto para el paciente y con costos en la salud muy altos para los pacientes, más allá de su seguridad. Y aparte, esto es propio de la historia de la medicina en otras patologías. A medida que siempre se va a buscar tratamientos menos invasivos, más seguros, y procurar evitar el tratamiento quirúrgico, salvo que no exista una opción mejor. En este caso empieza a haber opciones mejores, más seguras, eficaces, que mejora la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son esas opciones? Entonces, en esas opciones, yendo a la parte farmacológica, que también hay que poner en contexto porque en obesidad los fármacos han tenido un pasado bastante oscuro, por decirlo de una manera, desde las anfetaminas, desde preparados pseudos homeopáticos que eran combinaciones de medicamentos no convenientes, médicos que solían vender esas pastillitas de colores para adelgazar. Entonces también siempre que se habla de medicación en obesidad, sabemos que el paciente muchas veces tiene esos reparos, esos temores, y hasta muchas veces nuestros colegas, mis colegas médicos, miran con malos ojos o han mirado con malos ojos el tratamiento farmacológico a la obesidad. Bueno, la realidad es que en los últimos años se han desarrollado nuevas moléculas para el tratamiento de la obesidad que han demostrado mucha seguridad, eficacia, buena tolerancia y al mismo tiempo la posibilidad de utilizarlo en un periodo prolongado, lo cual también es importante para el tratamiento de la obesidad. Esas nuevas moléculas han tomado mucha popularidad en estos últimos tiempos, por ellas, si bien en mi caso, desde que están en el país las utilizo, sobre todo en los últimos 5 años es de práctica habitual en el consultorio. Sobre todo este último año, 2 años, han tomado mucha popularidad porque también es algo de interés de las personas en general. Esto pasa en esta rama de la medicina, por ahí no se habla de nuevos medicamentos para la hipertensión, porque no es de interés, pero bueno, cuando sale un medicamento para la obesidad siempre
la población en general está atenta y bueno, es un vamos tema a decir, de conversación. por ahí el nombre porque mucha gente lo conoce, que es el Ozempic. Sí. ¿Hace cuánto que se ha popularizado? ¿Hace cuánto se consume más frecuentemente? El nombre popular o comercial que ha tomado también por famosos que han usado y han subido a las redes, han contado su historia, es Ozempic. Ozempic es un medicamento que fue desarrollado y estudiado para el tratamiento de la diabetes. La molécula es semaglutide, que es una molécula ya de segunda generación, por decirlo de una manera, porque la de primera generación es una molécula llamada liraglutide, que el nombre comercial es Saxenda. Sí. Y ambas drogas tienen la particularidad de ser un formato inyectable, porque estas moléculas se degradan en la mucosa gástrica. Si bien ya hay opciones en comprimido, para obesidad no tienen la eficacia deseada. Entonces estas moléculas se aplican de manera inyectable, este medicamento, de forma subcutánea, como por ahí, para que entienda la gente que por ahí no está viendo, como vienen las insulinas. Realmente es un sistema muy sencillo de aplicación, no es doloroso para nada. Y también eso, por ahí, estos medicamentos han tenido un poco al principio esos temores, son inyecciones para bajar de peso, vacunas para la pérdida de peso. Eso, no son doctor, queríamos consultarle. Sí. Por ejemplo, una persona quiere bajar de peso, ¿se usa este fármaco Bien, o no? entonces, este fármaco, que la droga es semaglutide, en principio fue un fármaco estudiado para diabetes, donde se vio pérdida de peso, entonces se lo estudió para obesidad y se desarrolló una presentación comercial que tiene el nombre de Wegovy. Es diferente a Ozempic, pero es la misma droga. Lo que varían son las dosis, donde ahí también es muy importante para evaluar, para tener eficacia, seguridad, buena tolerancia al manejo de la dosis. Pero es un fármaco que tiene esa doble aprobación para diabetes y para obesidad. Eso también es importante porque muchas veces el paciente cree que está usando un medicamento que solamente es para diabetes y que en realidad está haciendo trampa, por decirlo de una manera, si usa para obesidad, o que le va a hacer mal si utiliza para obesidad, o que le puede desarrollar diabetes si utiliza para obesidad. La importancia del semaglutide en el tratamiento de la obesidad, primero, es porque es una molécula que pasa la barrera hematocefálica, o sea, que llega a nuestras áreas del cerebro donde se regula nuestra conducta alimentaria y genera principalmente una mayor saciedad, o sea, permite al paciente disminuir el tamaño de las porciones. También tiene acciones en el área del placer, en el circuito de recompensa, lo que genera un menor deseo por el consumo de comidas por placer o por ansiedad. Esto es la principal característica de este grupo de fármacos, porque esto también entenderlo, como les decía, estaba liraglutide, que es la primera generación, que sigue estando en el mercado, ya se la tiene hace 10 años, liraglutide, semaglutide, liraglutide de uso diario, semaglutide de uso semanal. Ambas moléculas se llaman análogos de GLP-1 porque imitan a nuestro GLP-1, que es una hormonita que liberamos naturalmente después que comemos. Ingresan los alimentos a nuestro aparato digestivo y eso estimula la liberación de GLP-1. GLP-1 tiene varias funciones, nuestro propio GLP-1, y entre esas, generarnos saciedad. Tenemos varias de estas, se llaman incretinas intestinales, son hormonitas pequeñas molecularmente, y tienen esa función. Entonces, al usar un fármaco que imita nuestro GLP-1, básicamente lo que generamos es esa saciedad. Pero hay en algunos casos que se puede usar, en otros no. ¿O? Sí, por supuesto, como todo tratamiento médico, el tratamiento es personalizado. Siempre se necesita una consulta médica. Siempre una consulta médica, previa evaluación médica, con su correspondiente pedido de análisis de laboratorio, evaluación del peso, de evolución de peso, de conducta alimentaria. Hay en paciente que está claramente contraindicado, si bien es un medicamento seguro, hay que usarlo con todos los recaudos que cualquier fármaco debería tener. Y esto es muy importante porque lamentablemente sabemos que
al ser un fármaco que no está requiriendo receta de archivo como los psicofármacos, si bien las farmacias no deberían vender sin receta, muchas veces es bastante sencillo conseguirlo. Lamentablemente, hasta hemos visto, esto ya hablando de la sociedad científica donde pertenezco, farmacias hasta que ofrecen a sus clientes libremente como si fuera un fármaco de venta libre, lo cual no lo es. Doctor, por otra parte queríamos saber, que lo hablábamos fuera de micrófono, económicamente por ahí la gente no podía conseguirlo. ¿Qué pasa hoy actualmente? Bueno, porque es una noticia... Sí, eso, hicimos una introducción, pero eso es lo nuevo que ocurrió este mes en Argentina. Como suele pasar cuando los fármacos, el laboratorio que desarrolla el fármaco tiene el monopolio, lo que se llama ley de patentes, si no me equivoco, donde tiene exclusividad de su comercialización. Pero tiene un periodo de 10 años y pasado eso, otros laboratorios pueden empezar a producir la misma molécula y empezar a comercializarla. Este medicamento, por su alta demanda a nivel global, mundial, tenía un costo realmente muy alto que rondaba, o sea, el precio en Argentina a principios de junio era de 680.000 pesos mensuales. O sea, que realmente era un costo, uno se lo puede chequear en Alfabeta, que son las páginas donde están los precios de referencia de los fármacos. Y a partir de los primeros días de junio, un laboratorio nacional empezó a fabricar la misma molécula, de la misma característica, semaglutide inyectable, a un costo realmente mucho más bajo. Estamos hablando de un costo alrededor de 120.000 pesos, o sea, una bajada de precio muy significativa, lo cual uno lo vio en la práctica de consultorio, un cambio radical en la forma de trabajar, porque realmente, más allá de las cualidades del fármaco que son reales, cuando un paciente iba a la consulta y lo que uno tenía para ofrecerle era un fármaco de costos tan elevados, realmente venía con un problema y se iba con otro. ¿Dejaban el tratamiento por esto? Sí, ¿no? sí. Aparte estaba muy sujeto a variables del dólar, de la economía del país. Entonces de golpe eran incrementos de 100.000, 200.000 pesos de un mes a otro. Entonces creo que entramos en una nueva etapa, era del tratamiento médico a la obesidad, como ha pasado en otras especialidades. Obesidad es una especialidad nueva, entonces son nuevos fármacos, todavía no tenemos gran variabilidad de fármacos, ya van a ir apareciendo otros. De hecho, este año ingresa otro medicamento al país, que es tirzapatide. Ya tenemos otro que es la combinación de bupropión-naltrexona. O sea, cada vez hay más opciones para diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de obesidades, diferentes comorbilidades, llamamos, cuando aparte de obesidad tiene otras enfermedades asociadas, sea cardiovascular, renal, metabólica, que uno va a elegir un medicamento sobre otro. Aparte está este medicamento, bueno, el semaglutide tiene cobertura de algunas prepagas, obras sociales, los cuales a ese costo, la verdad que no me gusta hablar de precios, pero me parece que en este caso era importante porque la noticia justamente fue eso. Es considerable. ¿Y hay disponibilidad en el Sí, Argentina? hay disponibilidad, entonces realmente uno tiene que ser realista. O sea, el precio y el valor del fármaco es una limitante más dentro del tratamiento, porque el tratamiento de la obesidad hay que pensarlo a largo plazo. Si bien el fármaco nos sirve muchas veces para iniciar a aquellos pacientes que no logran esto que describí al principio, iniciar, generar esos tiempo cambios. Es el tratamiento? Bueno, eso es una discusión actual científica, pero de mínima son 6 meses y yo diría que... se pueden ver los resultados. Sí, pero más allá de los resultados, cuando uno, en nuestro caso, necesitamos obesidad y estudiamos el tejido adiposo y conocemos el comportamiento del tejido adiposo, necesitamos
de 6 meses a un año como mínimo de tratamiento, para que esa modificación del tejido adiposo se consolide, sea real, cambie. Hay un término que se llama set point o punto de ajuste, los mecanismos regulatorios hormonales, cambie esa estructura adipositaria, en el cual tiene un comportamiento muy complejo como otros órganos. A veces yo hago una comparación en el consultorio para que los pacientes entiendan que el tratamiento de la obesidad en cierta forma se parece a un tratamiento de ortodoncia, donde por ahí en 3 meses podés ver alineados los dientes, pero no por eso vas a sacar esa ortodoncia, porque todavía no está osificado el hueso, no está consolidado y necesitas un tiempo para que se termine de consolidar. Bueno, el tratamiento de obesidad también necesita ese tiempo, más allá del resultado de pérdida de peso que por ahí se ve en los primeros periodos. ¿Cómo es el acompañamiento del nutricionista también? Claro, eso es fundamental. Volvemos a lo que decía, el fármaco es la herramienta terapéutica para resolver esa dificultad que tiene que ver con el control alimentario que no está pudiendo lograrlo. Pero el tratamiento de obesidad tiene que ver con la mejora en nuestra relación con la alimentación, en mejores elecciones de alimentos, en tener mejor control en las ingestas. Entonces todo eso tiene que ver el trabajo del equipo. Bueno, en mi caso cuento con un equipo de licenciado en nutrición que trabaja en esa parte. También cuento con psicóloga que trabaja en algunas cuestiones más de lo emocional, motivacional y su relación que sí, porque me imagino lo que vos decías en un principio, ¿no? También está el lado emocional de comer por las emociones. Sí, entonces hay una situación ahí que hay que cambiarla. Exactamente. Y esto también hay pacientes que más fuerte ese factor y en otros no tanto. Entonces, y a su vez en el tratamiento muchas veces trabajás, a veces primero lo alimentario, que es lo más importante en algún paciente, y en otro paciente lo más importante trabajar lo emocional. Y después trabaja más los alimentarios, o sea, eso también uno lo va amoldando en función de la necesidad del paciente. Pero esto es clave, no pensar que el fármaco reemplaza esos otros pilares del tratamiento de la obesidad. Y en eso voy a hacer un llamado a colegas que no están en el tratamiento de la obesidad, que se dedican a otra rama de la medicina, que hoy sabemos que estos fármacos para el tratamiento de la obesidad, los análogos de GLP-1, liraglutide, semaglutide, tirzapatide, generan beneficios cardiovasculares, renales, osteoarticulares, metabólicos. No solo que son seguros, sino que generan beneficios, pero ese beneficio lo genera dentro del tratamiento de obesidad, no de manera independiente. O sea, no transmitir al paciente también de los colegas. Creo que esto es todo muy importante, que haya orden, porque en obesidad es muy fácil el caos. Sí. Lamentablemente también la industria farmacológica, los que han desarrollado estas moléculas, creo que también han transmitido un poco un mensaje muy peligroso de que el fármaco soluciona la obesidad. No es así. Eso está estudiado completamente en diferentes estudios comparativos. Los resultados de cuando el paciente utiliza el fármaco solo, sin acompañamiento terapéutico, a cuando lo hace con acompañamiento terapéutico. Entonces, es importante, como todo, la comprensión integral, la variabilidad que hay entre un paciente y otro, en la circunstancia que está. Entonces, trabajarlo con responsabilidad, conciencia. Sí, importante, estoy hablando de los colegas que hoy uno ya lo ve, antes no sucedía, que un paciente iba con obesidad a un consultorio y nadie lo alertaba, ese paciente, por otra patología me refiero. Que bueno, sí, hoy ya el colega los alerta más, le explica que hay opciones terapéuticas que se acerquen a profesionales que están entrenados en el tratamiento de la obesidad, porque es la forma que se debe hacer y donde aumentan las posibilidades de éxito. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir. Hablamos con el doctor